Los alimentos, a usted que está en su trabajo, a usted que va en su auto, a usted que está por ahí, que no ha puesto ni la radio, pero que está escuchando siempre la radio por ahí. Bendiciones y saluditos también para usted, para usted, para usted y para usted también. Bueno, ya llegamos al momento de la reflexión, de la entrevista en esta mañana, en esta tarde. Y con nosotros está nuestro hermano Javier Simón Soto. Vamos a ver que se acerque un poquito el micrófono porque luego nos escucha. Ahí está. Bendiciones, Dios me lo bendiga. Amén, amén. Dios le bendiga y gracias por la oportunidad que me dan de venir a dar testimonio del único y grande Dios Todopoderoso. Su nombre es Jesucristo. A Él sea toda la gloria, toda la alabanza. Amén. Bueno, pues como siempre empezamos, gracias le damos a Dios primeramente por permitirnos estar en este lugar. Amén. Porque es por gracia, Claro que sí. que Él nos permite, no porque lo merezcamos y porque seamos los perfectos o quien lo merezca, sino porque en su infinita misericordia somos vasos que nos prestamos para ser usados por Dios y bendecir a otras personas. Le damos las gracias también a usted por haber accedido a esta entrevista, por abrir su corazón hacia los radio oyentes, a toda la gente que nos está escuchando. Hay mucha gente que alrededor, en muchos lugares nos está escuchando y sabemos que Dios tiene un propósito para cada una de las personas que estén por ahí. Y me apunto, primeramente yo y después todos los que están por ahí escuchando también. Bueno, pues en esa tarde, hermano Javier, nos gustaría entrar en un poquito, gracias por abrir su corazón con todos nosotros. Nos gustaría entrar un poquito para empezar a abrir la entrevista. La primera pregunta que yo tengo para usted, y casi siempre hablo con esta pregunta, es: ¿usted nació o creció en el Evangelio? No, definitivamente no. ¿Usted creció aquí en Estados Unidos o en México? En México. Cuéntenos un poquito sobre su niñez. ¿Con quién creció? ¿Cómo creció? ¿Cómo fue su niñez? Bueno, del tiempo de memoria que yo tengo, ¿verdad? Recuerdo que aparentemente todo era normal. Al lado de mi padre, de mi madre y de mis 3 hermanas, soy el cuarto, el tercero de ellos. Tengo una hermana menor. Y conforme fui creciendo, ¿verdad? Y ciertamente tengo que admitir que no se necesita muchas veces precisamente, ¿verdad? Estar pegado a los padres, sino que realmente muchas veces nosotros, ahora que conozco la verdad del Evangelio, sé que hay una naturaleza pecaminosa en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos ciertamente la orientación espiritual, pero mis padres no eran cristianos, eran ciertamente de la tradicional, ¿verdad? Y bueno, ciertamente conforme yo fui creciendo, empecé a tener compañías que no hacían lo que era bueno. Mi padre pensaba que con el hecho de darnos el techo, el alimento, era suficiente. Mi madre era una mujer muy callada, no era muy disciplinada. Y ciertamente todo esto causó y originó que yo me envolviera en un estilo de vida nada agradable. Y fue pasando el tiempo, nunca recibí el cariño, el amor que se debería de dar a los hijos. Es muy importante esto para todo aquel padre o madre que me escucha, que tiene el privilegio de tener a sus hijos a su lado. El tiempo que le rinde o le presta a uno a los hijos es muy importante, ¿verdad? ¿Qué edad tenía usted en la parte que usted me está contando ahorita? Bueno, tenía unos de 8 años en adelante. Puedo recordar más o menos todo ese tiempo. ¿En qué parte de México era? Poza Rica, Veracruz. Poza Rica, muy bonito Poza Rica. Amén. ¿Qué puede decir? Sí. Claro que sí. Sí, como le digo, y entonces es muy importante todo lo que estoy diciendo, porque yo sé que hoy mismo se está viviendo en muchas vidas lo que yo viví. Que los padres reaccionen, recapaciten, que no todo es trabajo, no todo es tampoco iglesia. El primer ministerio es la casa para aquellos que son cristianos y para los que puedan escuchar, que tienen interés en escuchar esto, aunque no asisten a una iglesia, puedan considerar lo que estoy diciendo, porque esto yo lo viví y puedo creer que lo están viviendo mucha gente en este momento, ¿verdad? No descuidar a los hijos, mirar con qué tipo de personas se relacionan, amén, porque ciertamente nosotros sabemos que aprendemos muchas veces de los demás. Si no tenemos una orientación, una disciplina en casa, entonces nosotros creemos que lo que hacemos fuera está correcto. ¿Qué parte de su vida usted recuerda que lo ha marcado de niño? Que usted diga, bueno, no culpar tal vez a los papás, porque nadie crece siendo papá, no somos perfectos, pero ¿qué parte usted nos cuenta de su vida que lo ha marcado, que lo marcó, que nunca puede olvidar? Bueno, ciertamente no tengo algo
de una manera que me haya marcado la vida, de algo, ¿verdad?, terrible o trágico en mi ser. Solo recuerdo que, como digo, me empecé a infiltrar en el mundo de las drogas a la edad de 16 años. A los 12 empecé a tomar. Y todo esto parecía desapercibido delante de mis padres, hasta que llegaron los rumores a casa. Tuvimos un problema grande en la casa, ¿verdad? Y pero esto continuó y siguió así. No se pudo parar la situación en la cual yo me encontraba. Empecé con un tipo de droga, no fue suficiente, empecé con más y con otro tipo de drogas. Y no puedo extenderme mucho, yo sé que el tiempo es corto, pero terminé drogándome con varios tipos de drogas. Quedaba yo tirado en las calles. ¿Qué fue lo que lo arrimó o lo que lo animó a consumir? ¿La Ok, soledad? no, fíjese esto, yo he escuchado muchos testimonios, lo mío fue diferente. Me reunía, me juntaba con la mayoría de mis compañeros de mi juventud. La mayoría de todos ellos eran drogadictos. Yo me reunía con ellos, llegaba a 2, 3 de la mañana, a una edad corta. Les digo que no había problema, yo podía salir y entrar, no tenía disciplina. Entonces siempre me ofrecieron droga y yo siempre me negué. Nunca me llamaba la atención y el mirarlos así tampoco. Pero todo empezó cuando un vecino de otra parte de la misma colonia me encargó un poco de marihuana. Estando yo solo en la casa, por una semana mis padres, si no me recuerdo, salieron fuera. Me dejaron solo en la casa. Como 16 años tenía aproximadamente. Entonces me entró la tentación de saber qué era aquello que se sentía. Así fue como inicié mi vida en la drogadicción. Fue mi error tan grande que cuando yo probé eso, me gustó. Me gustó, empecé mi carrera, ¿verdad?, de drogadicto en esa edad de 16 años. Wow. ¿Y hasta qué edad siguió consumiendo todo esto? Bueno, como a los 25 años más o menos aproximadamente. Fue algo terrible, todo empieza como un juego, todo empieza como algo, ¿verdad?, que agrada al cuerpo, te hace sentir aparentemente bien, pero en realidad es el puro engaño del diablo que te lleva a la destrucción. El veneno, la droga es un veneno mortal que te consume lentamente. Te metes en muchas dificultades y problemas. Siempre yo me negaba a participar en robos o en asaltos. En un principio, cuando empezaba a drogarme, poco a poco empecé a infiltrarme a lo mismo, participé en varios de ellos, después de decir que no lo iba a hacer, después de decir que no iba a hacer varias cosas, entre más fuerte era el ataque del diablo hacia mi vida, era más profunda la caída que yo estaba dando. Y tuve muchos problemas en casa. Era una persona que me robaba todo lo que hubiera de valor en casa para conseguir droga. Todos los vecinos a mi alrededor me echaban a la policía. Era una cosa tremenda, oiga, y rechazado por la sociedad. Rápidamente me pude dar cuenta que perdía peso, me puse a adelgazar por la droga, porque no me gustaba una sola. Me metía 2, 3 drogas y no me importaba, lo único que quería yo andar drogado. ¿Qué sensación sentía después de consumirla? ¿Tenía esa satisfacción? ¿Estaba usted satisfecho en cuanto emocionalmente, físicamente? En realidad no, en realidad no. En un principio, como digo, empieza algo como que aparentemente te satisface, te hace sentir bien, pero en realidad no. Entre más fue el consumo, mi cuerpo se fue acostumbrando más a estar bajo la influencia de la droga. Hubo ocasiones que trataba yo de no hacerlo, ¿verdad? Me daba cuenta que se estaba incrementando mucho eso, me daba cuenta de mi físico. De que era malo y que... Sí, que me estaba afectando, pero ya no podía, ya no podía detenerlo. Escucho muchos que han podido dejar droga, vicios de cervezas, sin necesidad, ¿verdad?, de ayuda de alguien. Lo he escuchado, está bien, pero el único que rompe las cadenas y ataduras se llama Jesucristo. Amén. Él es el único que llega a la raíz del problema. Su nombre es Satanás, que el Señor lo reprenda. Y entonces, mire bien, así empecé. Trataba de detenerme para no drogarme, pero era tanta la necesidad que ya había en mi cuerpo acostumbrado a esto, que hacía lo que fuera por conseguirlo. Y todos los días, era de todos los días, todo el tiempo que estaba consciente era bajo la influencia de la droga. Javier, ¿qué fue lo que lo arrimó? ¿Cómo fue que empezó entonces el proceso de cómo usted dejó toda esa vida? Ok. Tengo una hermana, la segunda. Ella contrajo matrimonio con un varón a su familia cristiana. Y entonces ella llegó un día a casa. Sabía cómo era yo y cómo andaba yo. Y me empezó a decir: Jesús te ama. Jesús quiere cambiar tu vida.
Yo había escuchado acerca de Jesús, ¿verdad? Pero obviamente no conocía personalmente lo que él era y su existencia tan real. Y me recuerdo un día que llegó a la casa y me empezó a hablar de Jesucristo. Yo tenía un poco de envoltorio, un envoltorio de marihuana, y la saqué delante de ella, por lo que ella me decía. Y empecé a hacerme un cigarro de marihuana, tenía una caguama, una cerveza, y empecé a fumar y a tomar delante de ella y le decía, esto es lo mío. Yo soy drogadicto, me gusta la Wow, droga, amo la droga y me voy a morir siendo drogadicto. wow. Eh, Ciertamente entorpecido, encadenado por el diablo, como digo. Y así estaba la situación, entonces no quise escuchar, ¿verdad? Aquella voz que me hablaba que podía ser libertado a través de Jesucristo. Wow. ¿Y cómo fue que usted